Hoy martes 11 de abril se celebra el Día Mundial de la Enfermedad del Parkinson, un trastorno neurodegenerativo que afecta al sistema nervioso de manera crónica y de manera progresiva. Se trata de la segunda enfermedad más prevalente en la actualidad después del Alzheimer y pertenece a los llamados trastornos del movimiento. Para hablar y conocer más a fondo esta enfermedad está con nosotros la doctora Erika Torres, es jefa de la Unidad de Neurociencias Avanzadas de los hospitales Quirón Salud Torrevieja y Alicante. Doctora, muy buenas. Buenos días, encantada de estar aquí con vosotros. En primer lugar, explíquenos qué es el Parkinson. Pues el Parkinson, como bien dices, es un proceso degenerativo y crónico que se produce por la pérdida de un grupo de neuronas que nosotros llamamos dopaminérgicas. Están localizadas en la sustancia negra del mesencéfalo, que es una parte del cerebro, y lo que producen es una disregulación en la secreción de fundamentalmente la dopamina y otros neurotransmisores. Como consecuencia van a aparecer en nuestros pacientes pues síntomas motores y no motores de los que luego hablaremos. ¿Cómo sabemos si una persona padece Parkinson? Pues el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson para un neurólogo dedicado a los trastornos de movimiento, con una buena entrevista y una buena exploración, en la mayoría de los casos es suficiente, pero para que conozcamos los síntomas de la enfermedad los diferenciamos en dos tipos, los motores y los no motores. Los motores son los más conocidos por la población, en especial el temblor, pero es importante que la población sepa que no todos los pacientes que tiemblan tienen una enfermedad de Parkinson, ni todos los pacientes con una enfermedad de Parkinson tiemblan. Este síntoma solo está presente en los pacientes con un exceso de movimiento. Hay otro grupo de pacientes en los que, por el contrario, hay un defecto de movimiento y en ellos predomina la rigidez, la lentitud de movimientos, la hipomimia facial, falta de expresión y, por supuesto, otros síntomas no motores que forman parte también de la enfermedad, que son menos conocidos, pero que es importante que tengamos en cuenta en la consulta porque merman mucho la calidad de vida de nuestros pacientes, como la alteración del sueño, el estreñimiento, la ansiedad, el desánimo, el dolor, las alteraciones del lenguaje. ¿Y qué pruebas diagnósticas se deberían realizar para detectarlo? Pues en un primer momento siempre vamos a hacer una analítica de sangre y un TAC craneal o una resonancia cerebral para descartar enfermedades sistémicas y lesiones estructurales. Y cuando tenemos un caso que es especialmente complejo o dudoso, nos vamos a ayudar de la ecografía Doppler transcraneal y de pruebas de medicina nuclear como el PET-TAC o el DAT-scan cerebral y la gammagrafía cardíaca, que nos va a permitir diferenciar entre una enfermedad de Parkinson idiopática y otros parkinsonismos atípicos que tienen síntomas parecidos. Muchas enfermedades tienen factores de riesgo. ¿En el Parkinson ocurre igual? ¿Existen algunos factores que pueden determinar que vas a padecer en un futuro esta enfermedad? Sí, es correcto. Hay factores de riesgo genéticos y no genéticos. En cuanto a los genéticos, no podemos trabajar sobre ellos, pero en cuanto a los no genéticos, hay un grupo de ellos que se llaman factores de riesgo modificables, que son en los que nosotros podemos trabajar. Se ha demostrado en varios estudios que el ejercicio vigoroso, rutinario, en la edad media de nuestra vida y el consumo de café o té nos protege sobre el riesgo de padecer esta enfermedad. Y sin embargo, por el contrario, hay otros factores de riesgo como la exposición a pesticidas en determinadas profesiones o en el ámbito rural, o sufrir un traumatismo craneoencefálico importante que incrementa el riesgo de padecer la enfermedad de Parkinson. Doctora, ¿qué avances ofrece hoy por hoy la medicina actual para el tratamiento de la enfermedad del Parkinson? Pues actualmente los neurólogos que nos dedicamos a la enfermedad de Parkinson tenemos un gran arsenal terapéutico para diseñar un tratamiento muy individualizado atendiendo las necesidades de nuestros pacientes. En la primera fase, la levodopa, la dopamina, sigue siendo el tratamiento base de la enfermedad, que combinado junto a otras 3 familias de fármacos van a ser suficientes para controlar los síntomas, como digo, los primeros años de la enfermedad. A los 4 o 5 años de la evolución de la enfermedad de Parkinson van a aparecer complicaciones motoras, como la cinesia matutina o los periodos off, en los que al paciente le cuesta muchísimo moverse, está como bloqueado, y existen
también tratamientos de rescate como la levodopa inhalada, que ha salido hace nada al mercado, o inyecciones subcutáneas que el paciente se puede autoadministrar para salir de estas situaciones tan angustiosas. En cuanto a la enfermedad más avanzada, actualmente en los tratamientos de segunda línea disponemos de las bombas de infusión continua que se pueden administrar subcutáneamente o intraduodenal, y el paciente recibe la medicación durante todo el día e incluso la noche si así lo necesita. Y por último está la cirugía del Parkinson y el IFU. La cirugía del Parkinson es la implantación de electrodos cerebrales para realizar estimulación cerebral profunda, y el IFU es un procedimiento no invasivo que se encarga de dirigir a una diana pequeña del cerebro un haz de ultrasonidos de alta frecuencia para producir una quemadura pequeña en una diana cerebral y así poder controlar la sintomatología limitante de la enfermedad. Por último, doctora, se celebra, como hemos dicho al inicio, el Día Mundial del Parkinson. ¿Qué mensaje lanzaría usted a la población en un día como el de hoy? Pues que es fundamental que los pacientes estén tratados por especialistas y equipos integrales especializados en esta enfermedad, ya que hay que poner los tratamientos en los tiempos adecuados y en su justa medida, ya que si no se les pueden generar complicaciones motoras graves de forma precoz o no conseguir la mejoría que buscamos en nuestro paciente, y que actualmente tenemos muchas terapias que nos van a permitir mantener una adecuada calidad de vida durante muchísimo tiempo. Pues doctora Erika Torres, recordamos jefa de la Unidad de Neurociencias Avanzadas de los Hospitales Quirónsalud Torrevieja y Alicante. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros.